Hola, bienvenido. Dios te bendiga muchísimo. Estamos juntos dedicando este tiempo para la adoración, para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Y te invito ahí en tu casa, junto con nosotros. Acá me está acompañando Miguel, Juana, ¿sí? Y vamos a adorar y buscar de la presencia del Señor, ¿sí? Y estas canciones van a hablar de que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Así que levantá las manos, buscá la presencia del Señor y glorificá, comenzá a glorificar, a honrar la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Majestuoso, poderoso, digno de honor, proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey, aleluya, sí Señor, majestuoso, poderoso, digno de honor, proclamemos su grandeza. Sí, Señor, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Hoy Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Hoy Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz
Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos nuevamente, ¿sí? De poder compartir este tiempo de culto, donde venimos a ofrecer al Señor todo lo que tenemos, donde nos presentamos ante Él y le decimos, Señor, somos tuyos, ¿sí? Y en esto de decirle al Señor, somos tuyos, ¿sí? Vos tenés que entender que hay otros hermanos al lado tuyo, ¿sí? En el mundo espiritual, que están con vos ofreciéndole al Señor su adoración. No estamos solos. Y cuando estamos en el culto, yo tengo que tener esa claridad. Por eso muchas veces te decimos, hermanos, ahí ustedes pueden compartir sus fotitos, un saludo, una reflexión, lo que quieras en el espacio, en el momento en donde estamos compartiendo el culto, para que el otro también sepa que estás ahí y que pueda decir, mi hermano está conmigo escuchando lo mismo y el Señor nos está dando dirección. Es muy importante tener la claridad de que esto es para nosotros, no solo para mí, ¿sí? Cuando yo sé que soy parte de esa familia que Dios ha formado, de ese pueblo que Dios ha formado, también entonces puedo entender que hay algo que el Señor quiere que hagamos juntos. Y en este caso, la adoración es algo que la iglesia tiene que aprender a hacer junta. ¿Está bien? Tenemos que aprender a adorar al Señor en conjunto, como un cuerpo que está coordinado, que hace en unidad, que tiene un mismo pensamiento, un mismo sentir y que viene delante del Señor y ofrece su adoración, su alabanza. Amén. Y pensando en esto, vamos a separar nuestros diezmos y ofrendas al Señor y también lo vamos a hacer juntos. Amén. Eso quiere decir que el Señor hoy va a recibir no solo mi ofrenda o la ofrenda del otro, sino va a recibir nuestra ofrenda, la tuya y la mía, ¿sí? Y el Señor es adorado a través de nuestros diezmos y ofrendas y de lo que hacemos, ¿no? Cuando presentamos nuestra economía, nuestras finanzas delante de Él. Y esto es bueno para vos, para mí y para nosotros en conjunto. Así que oremos delante del Señor, trayéndole estas cosas que separamos para Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, porque estamos juntos delante tuyo, porque tú nos has congregado, nos has puesto uno al lado del otro. Señor, gracias por la bendición que nos has dado, porque tú nos has bendecido, porque tú nos has sostenido, porque tú nos has provisto lo necesario, porque hoy podemos, Señor, saber que en medio de nosotros tú estás, tú miras la necesidad, tú no te escondes para nosotros, sino que eres, Señor, el que está alrededor nuestro. Señor, como decía el salmista, como nuestra sombra a nuestro lado. Y Señor, podemos tomarnos de tu mano hoy para salir adelante. Así venimos, así, Señor, con toda confianza y con el deseo de que seas honrado entre nosotros, que seas reconocido entre nosotros y que reciba, Señor, toda la gloria y todo el honor que podemos entregar. En el nombre de Jesucristo, amén, 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 amén. Bueno, a veces Laura te lo dice, ¿no? Y yo también te lo digo. Hoy estamos acá juntos. Acá está del otro lado Laura compartiendo conmigo este tiempo. Bueno, muchas veces vos la oís, ¿no? De ahí atrás, que ella participa también ¿no? Y a veces incluso me ayuda a aclarar algunas ideas. No lo puede aguantar, ¿no? Ahí la escuchás. Así que lo importante de esto es que sepas esto que queremos afirmar, y es que necesitamos entendernos como parte de un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo coordinado que va detrás de un mismo pensamiento, que es dirigido por la misma cabeza que es el Señor Jesucristo, ¿sí? No estás solo, no tenés por qué hacer la vida solo. Si hoy vos sos parte de la iglesia o querés serlo, tenés hermanos que están compartiendo con vos lo mismo
Y el Señor te ha llamado a vos y a nosotros a lo mismo. Así que esta prédica de hoy es para vos como es para mí, ¿sí? Como es para el otro que está en su casa oyendo junto con nosotros. Esta prédica es para nosotros, esta palabra es para nosotros y es lo que el Señor quiere decirnos hoy. Y tiene que ver con la fe, ¿sí? Ustedes saben que en la vida cristiana todo tiene que ver con la fe. No se puede hacer nada delante del Señor sin fe. Es más, Hebreos dice que nadie puede acercarse al Señor sin fe. Así que la fe es la materia prima de todo lo que vamos a hacer en el Señor. ¿Está bien, no? Ninguno de nosotros puede estar acá si dice yo no creo. Así que hoy, que vamos a hablar de la fe, yo te pido que vos coloques fe en que esta palabra es la que el Señor te quiere dar para esta semana. Y más allá de los devocionales diarios que vamos compartiendo, esta palabra es importante. Y tiene que ver con que mi fe me va a empujar a obedecer la orden del Señor. ¿Está bien? Así que vamos a leer en el capítulo 9 de Hechos, ¿no? Hemos leído mucho en el capítulo 9 y hoy vamos a terminar el capítulo 9, pero en este fin, ¿no? En este final, mejor dicho, del capítulo 9, vamos a encontrar a Pedro y la historia de dos personas que a través de la fe recobran una vida que habían perdido. Yo no sé si vos tal vez hoy estás en una situación así y sentís que hay una vida que perdiste, o hay algo que perdiste, algo que se te quedó en el pasado, algo que vos estimabas que era importante y ya no lo tenés. Sea lo que sea, puede ser alguien amado, un ser amado, puede ser la salud, puede ser un buen pasar económico, alguna cosa que se te haya quedado atrás, incluso tal vez la alegría, el deseo de vivir, y vos sentís que hoy ya no lo tenés. Bueno, si vos hoy crees, vas a poder recuperar lo perdido, ¿sí? Recuperar lo perdido. Así que vamos a leer juntos Hechos capítulo 9, versículo 32 en adelante. Hechos capítulo 9, versículo 32. ¿Sí? Dice, Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lidia. Allí había un hombre llamado Eneas que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Y al ver esto, los habitantes de Lidia y de Sarón se convirtieron al Señor. El relato de la vida que conocemos de Eneas es muy cortito. Lo que nosotros sabemos es que Pedro había ido a visitar a las iglesias, eran iglesias que hacía poco se habían formado, gente nueva, para decirlo así, en el Señor, no era gente de muchos años, y en esto tal vez podamos identificarnos, porque a veces uno dice, bueno, yo recién llego, recién conozco, recién estoy oyendo lo de Dios, todavía tengo mucho por aprender, y parece que la fe es de los que están muy avanzados. ¿Viste? Esos que reciben milagros son aquellos que, no sé, que ya hace años que conocen al Señor. Y bueno, este relato nos dice que no. Que esta gente era gente que hacía poco que conocía de Cristo Jesús. La fe no necesita experiencia, necesita decisión. La fe no es producto de un proceso de crecimiento. La fe es algo que yo elijo tener, con lo que yo elijo actuar en la vida, de la misma manera que el temor es una elección. Vos sabrías que el temor es una opción que está siempre latente y yo lo elijo o no. Yo puedo elegir actuar con miedo o actuar con fe. Actuar con incredulidad, que es otra decisión que puedo tomar, o actuar con fe. Y esto no tiene que ver con mi
no con mi avance o con mi desarrollo espiritual, sino con una decisión de cómo vivir la vida. Y ellos que habían llegado hace poco al Señor, habían decidido vivir por fe. Y Pedro, visitando a esa gente, se encuentra con Eneas. Eneas, dice, era un hombre que hacía 8 años que estaba paralítico. 8 años. Yo me imagino que al principio, seguramente, cuando cayó bajo esta enfermedad, no sabemos por qué estaba paralítico, si era producto de un accidente, si era producto de una enfermedad, pero al principio me imagino que habrá hecho lo necesario para tratar su afección física, su problema. Pero después de 8 años, Eneas ya había aceptado su condición. ¿Me entienden? Y no solo Eneas, sino la familia de Eneas, la ciudad de Eneas, todos lo veían como el paralítico del lugar. Este era el enfermo del lugar y ya nos acostumbramos a ver a Eneas así. Está bien, ¿no? Ninguno de ellos estaba esperando que Eneas cambie, incluso más. Ni siquiera Eneas estaba esperando cambiar tal vez. ¿Está bien? No sabemos qué actitud o qué pensamiento tal vez tuvo Eneas al enterarse que Pedro, el apóstol, iba a estar ahí visitándolos. Pero por lo menos el relato no dice que Eneas recurrió a Pedro, sino que Pedro encontró súbitamente a Eneas mientras él visitaba las iglesias. Y Pedro dice que le dijo, cuando Pedro lo vio, o sea, inmediatamente Pedro vio a Eneas, le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arréglate. Vamos, Eneas, Jesucristo te sana. A partir de ahora te tenés que levantar. Ahora, esto no es raro. ¿Está bien, no? Esto no es raro. ¿Por qué? Porque Pedro ya ha visto muchas sanidades. Es como que Pedro está acostumbrado a esto de las sanidades y ya desde sus años con Jesús, al lado de Jesús, y después su propia experiencia como apóstol, le había enseñado que el Señor sanaba a las personas. ¿Está bien? El ministro del Señor no ve que esto sea algo difícil de hacer. Pero para el paralítico, para el que hace 8 años que está en esa condición sin haber podido mejorar, para la gente, para la familia del paralítico, para la ciudad del paralítico, esto es algo que es muy difícil de hacer. ¿Está bien, no? Si ya los médicos intentaron todo, si ya se intentó por todos los caminos, si se gastaron todos los cartuchos, como se dice, en la sanidad y no se pudo, bueno, llega un momento que vos tenés que aceptar, bueno, esta es mi nueva vida. Incluso más, ¿no? Muchas veces decimos, gracias a la parálisis yo aprendí cosas. Gracias a mi enfermedad yo aprendí cosas, me desarrollé. Y tal vez Eneas podría haber dicho, ¿no?, que la parálisis lo habría ayudado en alguna cosa. Pero cuando llega Pedro y le muestra una realidad que él ya había dejado pasar, Eneas se enfrenta a tener que tomar una decisión. Y de esto te quería hablar. De las decisiones de fe que el Señor nos coloca delante para tomar. Ustedes saben que siempre que nosotros queramos seguir a Cristo, vamos a encontrarnos con una decisión de fe que tomar. Nunca el Señor te llama y te dice, bueno, ¿cómo andás, Eneas paralítico? ¿No? Miguel paralítico, Laura la paralítica. Y te dice, bueno, así que ya te has arreglado bastante bien, ¿no?, con tu problemita. Bueno, yo quiero que hablemos de cosas lindas, de cosas bellas, que le digamos a la gente que hay salvación. Pero vos acostumbrate que, bueno, que vas a tener que vivir desde tu parálisis, desde tu problema, que tu problema va a seguir estando con vos, no se va a solucionar. Simplemente tratemos de vivir lo mejor que podamos con lo que tenemos.
Nunca el Señor se comportó así con los que lo rodeaban. Siempre nos propuso una vida mejor, un cambio de vida, aun cuando ese cambio desafíe todo lo que yo ya acepté en mi vida como normal. No sé si me estoy explicando. Siempre que llegues al Señor, el Señor te va a pedir que subas un escalón de fe más, ¿sí? Otro más. Tal vez alguno diga, yo ya subí un montón. Bueno, el Señor te invita a subir un escalón más de fe y que vos desafíes incluso eso que ya has aceptado como normal y digas, esto yo lo puedo solucionar y puedo cambiar en el Señor. ¿Está bien? A veces nuestra parálisis no es física, ¿sí? A veces estamos paralizados emocionalmente. A veces la depresión ya se hizo parte de mí y yo ya sé, bueno, soy así. ¿Está bien, no? Soy así. Necesito recurrir a algunos ansiolíticos o, por ejemplo, los que sufren de ataques de pánico y dicen, bueno, yo sufro de esto, ¿no? Y eso cuando uno lo acepta y dice, esta es mi vida, no intenta cambiarlo ya. Pero cuando llegues al Señor, el Señor te va a decir que vos no tenés por qué vivir preso de tu depresión o de tus ataques de pánico o de lo que sea que te esté pasando. Y que eso que perdiste, esa vida que antes tenías tal vez, y ya crees que no es para vos, se puede recuperar si das un paso de fe, si tomas una decisión de fe. ¿Está bien, no? Y esto es lo que Pedro le dice a Eneas. Eneas, Jesucristo te sana. Ahora fíjense que lo más interesante es que cuando Eneas oye lo que Pedro le dice, dice acá que Eneas se levantó enseguida. Y eso me llama la atención. No que Pedro haya querido ir y sanar a Eneas, sino que Eneas haya oído la palabra de Pedro después de 8 años de parálisis y el tipo, al oír Jesucristo te sana, intente caminar. Es como que no pidió explicaciones, no trató de ver si esa era la voluntad de Dios, no pensó en cómo ahora iba a cambiar su vida si de verdad se levantaba y podía caminar. Eneas no evaluó nada, oyó la orden de Pedro que le dijo levántate, porque fíjense que esto es muy importante, cuando Pedro le habla a Eneas, le dice el Señor te sana, entonces levántate. Eneas oye la orden y obedece, se levanta y cuando se levanta camina. Y siempre hemos hablado, ¿no?, de dónde es que está el milagro, si en lo que Pedro le dice, ¿sí?, cuando lo manda a levantarse, o cuando Eneas decide levantarse. Yo creo que el milagro siempre está en la acción, ¿sí?, de aquel que obedece el llamado del Señor. Tal vez si Eneas hubiese oído a Pedro decir lo mismo que dijo, pero hubiese empezado a dar vueltas y a decir, pero ¿cómo? ¿De verdad me puedo levantar? ¿Pero será que el Señor me va a sanar? Yo no sé, porque mirá que ya hace 8 años que estoy así, mirá que hubo gente que ya ha venido, mirá que otros me oraron y la verdad es que no se pudo. Los médicos dicen que esto no tiene solución. ¿Será que el Señor me va a sanar? Vieron que nosotros a veces, en vez de obedecer y decir, bueno, yo creo y me tiro a la pileta de la fe con el Señor, empezamos a buscar como, no sé, ciertas seguridades que, no sé, o explicaciones que el Señor nos dé para tomar la decisión que tengo que tomar. Con los límites emocionales pasa eso. Con los límites emocionales pasa lo mismo. ¿Está bien? Cuando viene alguien y te dice, vos podés ser sanado de la depresión, para poner, ¿no?, el ejemplo de lo que hablábamos recién, o podés abandonar los ataques de pánico, yo empiezo a explicar por qué no puedo salir de la depresión. No, lo que pasa es que, ¿sabe que mi problema es un problema que no se resuelve así nomás? A mí me pasaron cosas muy graves. Sí, está bien, pero vos creés que el Señor, como dice acá Pedro, te sana de la depresión.
vos necesitas tomar estas decisiones de fe. Hoy necesitamos tomar estas decisiones de fe. Yo necesito tomarlas todos los días. No hay un día en el que andemos con el Señor en que no tengamos que hacer lo que Eneas hizo acá y dejar la vida limitada, ¿no? La vida donde yo no puedo, la vida en donde soy inútil, ¿no? O donde, vamos a decir, carezco de lo que necesito para obedecer al Señor y decir yo, a partir de hoy, aunque me acostumbré a vivir de una manera, decido otra cosa. Es necesario y lo podemos hacer. ¿Está bien, no? Entonces el milagro ocurre cuando Eneas intenta ponerse en pie. Hasta ese momento las piernas de Eneas eran iguales de inútiles que siempre. O igual que hacía 8 años. Pero en el momento en que él decide creer, sus piernas le obedecen y él se pone en pie. Tu vida, hermano, te va a obedecer si decidís creer. Tus límites se van a ir si decidís creer. Y el Señor va a actuar si decidís creer. Pero vos tenés que decidir creer porque la orden de sanidad del Señor ya está dada. ¿Está bien, no? La orden de sanidad del Señor ya está dada. Ustedes saben que cuando el Señor llamó a los apóstoles, Pedro entre ellos, les dijo, id y sanad enfermos, id y resucitad muertos, id y limpiad leprosos, liberen a los que están cautivos de Satanás, prediquen el evangelio. Lo que está diciéndoles es, vayan porque ya la orden está dada, ya está aprobado todo esto, háganlo. Lo que Pedro está haciendo es obedecer lo que Jesús le dijo. ¿Vamos a sanar enfermos? Bueno, acá está un paralítico. Eneas, levántate. Y esto es lo que Eneas oye y Eneas decide obedecer. ¿Está bien, no? La orden de tu milagro ya está dada. Ahora, como Eneas, vos tenés que decidir. Miren, hay una historia más que me sorprende más todavía que la decisión de Eneas. Dice que en Jope, versículo 36, había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas, o traducido es Dorcas, significa gacela, ¿sí? Significa gacela. Dice que Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala, ¿no? Dice que Tabita o Dorcas, como quieras llamarla, hacía muchas buenas obras y ayudaba a la gente pobre. Pero un día enfermó y murió. Y uno dice, qué injusto, ¿no? Qué injusto que a la gente buena como Tabita le pase estas cosas. Era alguien que ayudaba. ¿Vieron? Hay tanto delincuente vivo ahí afuera, vivito y coleando, que no se muere y se viene a morir Tabita, que era una persona que le hacía bien a la gente, que le hacía bien al mundo. Bueno, a la gente buena también le pasan malas cosas, para decirlo así. Aunque vamos a ver que la muerte, en realidad, aquí, no es algo malo, ¿sí? Sino en realidad es algo que en algún momento todos vamos a enfrentar. Pero la misma muerte está bajo la autoridad del Señor y es vencida por aquellos que creen, ¿no? Miren, versículo 38. Ya estaba muerta Tabita, está bien, ¿no? Ya la estaban velando. Ahora dice, como Lidia estaba cerca de Jope, en Lidia estaba Pedro, los discípulos supieron que Pedro estaba allí, entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos, y cuando llegó los llevaron a la sala y allí vio todas las viudas y lo rodearon y mientras lloraban le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. ¿Está bien? Ahora, me llama la atención algo aquí, y es esto. La muchacha está muerta,
Pero esta gente, sabiendo de que Pedro estaba cerca, lo mandan a llamar. Y uno dice, ¿para qué mandan a llamar a Pedro si ya no hay nada que hacer? Esto es peor que lo de Eneas, ¿me entienden, no? Porque Eneas, por último, paralítico y todo, estaba vivo. Pero Tabita ya no estaba viva. No es que es como en el caso de Lázaro, ¿se acuerdan? En el caso de Lázaro, al Señor lo mandan a llamar cuando Lázaro enferma. Y hasta que el Señor llega, ¿no? Y el Señor se demora en llegar, Lázaro muere. En este caso no, en este caso estos discípulos van a buscar a Pedro una vez que la muchacha ya murió. No dice ¿para qué? Para que vaya al velorio, para que dé el responso, como dicen acá, ¿no? ¿Para qué van a buscar a Pedro? Dice que cuando lo traen, ¿no? Se enfrentó con las mujeres que estaban ahí y ellas le mostraron todas las cosas buenas que hacía esta muchacha. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No me digas que están intentando pedirle a Pedro que interceda delante del Señor para que resucite la mujer. Sí, están haciendo eso. Lo que le están diciendo a Pedro, Pedro, esta muchacha no merece morir ahora. Ayuda demasiado a su comunidad. Mira las cosas que hace, con todas estas cosas nos ha bendecido. No se puede morir. Y bueno, pero hermano, ya está muerta. ¿Qué quieren que haga yo? Y bueno, resucitala. Esto es lo que la gente le está diciendo a Pedro. Y eso es lo que me asombra. Que las personas aún frente a la muerte siguen decidiendo creer y siguen pensando que es posible recuperar a Tabita aún desde la misma muerte. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántas cosas en tu vida ya se han muerto? ¿Cuántas cosas? Recién hablábamos de las parálisis de la vida. A veces hay cosas que están paralizadas, hay otras que ya han muerto. Y vos ya las has velado. Está bien, ¿no? Hoy podés recuperarlas, pero tenés que tener la fe suficiente para creer que en el Señor ni siquiera la muerte es un impedimento para que recibas el milagro que necesitas. Ni siquiera la muerte puede separarte de aquello que el Señor puede hacer con vos. Pero tenés que creer. Esta gente, ¿no? Le muestra las cosas que hacía Dorcas, ¿no? O Tabita a Pedro. Entonces Pedro le dice, bueno, qué sé yo, esta gente quiere que resucite a la muchacha y los hace salir, ¿no? Versículo 40. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo, otro loco, ¿no? Otro loco, dirigiéndose no a Tabita, dice. ¿Vieron? ¿A quién se dirige? Al cuerpo. O sea, esa que estaba ahí ya no era Tabita, era solamente el cuerpo de ella. Dirigiéndose al cuerpo, oró y dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso en pie. O sea, en este caso, Tabita oye la orden de Pedro no estando allí. Pero en este caso, Tabita se levanta no por la fe de ella, sino por la fe de sus amigos, por la fe de su familia, por la fe de los que están alrededor. Pero en los dos casos, en el caso de Eneas y en el caso de Tabita, alguien tiene que creer. En este caso, el que creyó no fue Pedro. Por supuesto que Pedro creía, por eso oró, por eso le dijo a Eneas que podía ser sanado y que podía levantarse. Pero en realidad la fe que cuenta para el milagro no es la de Pedro, es la de Eneas en el caso de él mismo y es la de los amigos de Tabita para ayudar a su amiga que ya no podía creer porque había muerto. Lo que quiero decirte hoy es que frente a las órdenes de vida del Señor, frente a las órdenes de sanidad del Señor, frente a las órdenes de prosperidad del Señor, vos tenés que creer. Sea que creas para vos, o sea que creas para tu hijo, o sea que creas para tu marido, para tu mujer o para quien sea, tenés que tomar la decisión de ser el que levante la bandera de la fe. Porque no hay ninguna cosa
que pueda separar del milagro al que cree, ni siquiera la muerte. Ahora, a veces pensamos que no es posible creer una vez que las cosas ya se perdieron. Había una mujer que se llamaba Marta, recién te conté, la hermana de Lázaro. Y Marta, cuando llega el Señor y Lázaro ya había muerto, le dice: Señor, si hubieses estado acá, no hubiese pasado esto. Marta tenía fe para creer que el Señor podía sanar a Lázaro, pero no para creer que lo podía resucitar. La fe de Marta era insuficiente. ¿Está bien? Y era insuficiente porque ahora Lázaro ya había muerto. Tal vez si Lázaro hubiese estado vivo, la fe de Marta alcanzaba, pero ya no alcanzaba más en esa situación. Y a veces, así como Marta, nosotros perdemos la fe en algún momento. Hemos tenido fe, hemos creído que era posible, pero después de ver que las cosas no mejoraron, sino empeoraron, nosotros decidimos abandonar el camino de la fe. Ahora esta gente, la gente de Jope, nos dice que el camino de la fe no hay que abandonarlo nunca, ni siquiera frente a la misma muerte. Hermanos, tal vez vos tengas que creer hasta después de haber perdido eso que no querías perder. Vos tenés que creer hasta el día en que el Señor te llame a su presencia, ¿no? Y quién sabe, tal vez hay alguno que tenga una fe súper al lado tuyo y te haga volver. Pero si no, ese día el Señor te va a recibir en su presencia diciéndote: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. ¿Qué es lo poco? En lo que me tenías que creer, me creíste. En lo que tenías que hacer, hiciste. Y ahora yo te voy a dar la abundancia que tengo para vos, que he preparado. Pero hasta ese día, hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia y nos quiera con Él, yo tengo que seguir creyendo. E incluso más, yo tengo que seguir creyendo aún después de que haya perdido cualquier cosa que yo estimaba como importante y no quería perder. No importa qué cosa se ha ido, eso puede volver si vos crees en el Señor. Ahora, algunos de ustedes tal vez digan: bueno, pastor, a mí se me fue mi papá, mi mamá. Pero cuando uno pierde a una persona, en realidad no solo pierde a la persona, sino lo que esa persona representaba para vos. ¿Está bien? Tal vez perdiste la compañía de esa persona importante. Tal vez perdiste el amor de esa persona importante. Y esa soledad que ahora sentís puede irse porque el Señor te puede devolver esa sensación de protección, esa sensación de amor, esa sensación de cuidado que ese que perdiste te daba. Aún estas cosas pueden volver a la vida y vos podés volver a sentirte pleno si estás dispuesto a creer en el Señor. ¿Está bien, no? Si estás dispuesto a creer, no hay nada imposible, no hay nada. Y el que cree obedece a la orden. ¿Está bien, no? Hoy seguramente te vas a encontrar con el Señor diciéndote: Miguel, ¿no? En mi caso, Miguel, tenés que decidir creer y yo voy a hacer. Pero no me vengas a pedir explicaciones de cómo, de por qué. Si crees, es posible. Pedro se puso ahí, se arrodilló, oró, le dijo al cuerpo, ¿no? Que ya no vive, que no tiene vida: Tabita, levántate. O sea, te vuelvo a decir, no estaba Tabita ahí, pero Pedro llama a Tabita y Tabita vuelve y se levanta. Y dice que Pedro le dio la mano y la levantó, versículo 41. Luego llamó a los santos y a las viudas y la entregó viva a Tabita. Esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron al Señor. Fíjense cómo terminan los dos relatos, el de Eneas y este. Dice que en el 35 dice que al ver esto los habitantes de Lida y Sarón se convirtieron al Señor. Y aquí dice que toda Jope, que supo lo que había pasado, llegó a creer en el Señor. Tu fe no solamente provee para tu milagro, sino que
es un testimonio enorme para los que te rodean de la realidad de Jesucristo. Y esto es tal vez lo más importante de poder obtener esas respuestas del Señor. Hoy necesitamos entender esto. Mi fe me va a abrir caminos para recuperar lo perdido, pero también le va a abrir caminos a otros. Tal vez Eneas fue el primer paralítico sanado de muchos que siguieron creyendo. Tal vez aquí Dorcas o Tabita fue la primera que resucitó de muchas otras Tabitas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la fe de esa gente o la fe de Eneas le dio como nacimiento a la fe de muchos más. Hermanos, en el Señor esto es lo maravilloso, que cuando el Señor actúa en tu vida, no solo vos recibís esa bendición, sino que otros se abren a esa, ¿no? Como esa acción de Dios de poder hacer milagros en ellos también. Ellos también voltean a ver a Jesucristo y al mirar a Jesucristo reciben sus propios milagros. Esto es como, ¿vieron el dominó que se ponen las fichitas y luego al caer una tira a todas las demás? Bueno, cuando tu fe sea fuerte y el Señor te responda, la fe de otros se van a levantar con la misma fuerza que la tuya para también recibir respuestas. Y la fe de ellos va a impactar a otros. Por eso hoy estamos acá, porque la fe de alguien nos impactó y seguramente, y esperamos que sea así, la fe nuestra va a impactar a otros. ¿Está bien? Pero tenemos que tomar decisiones de fe, incluso frente a los más grandes límites. Sea que algo esté paralizado en tu vida hace mucho tiempo, o ya haya muerto, o lo hayas despedido y lo hayas velado, lo podés recuperar si crees. Y el foco no quiero ponerlo en aquello que recuperamos, sino en que lo importante es entender que el camino con el Señor siempre es un camino que demanda fe. Y el Señor responde para que entendamos que nadie que cree en Él va a ser jamás confundido, no va a ser avergonzado y no va a quedar desilusionado de haber creído. El Señor siempre va a responderte y el Señor siempre te va a demostrar que Él está ahí cercano para oírte y para responderte, para cuidarte, para bendecirte, para proveerte lo que necesitas, ¿sí? Para que entiendas que Él es Dios. Yo creo que hoy nos enfrentamos a una decisión firme que tomar. Y si decidimos tomarla, el Señor va a hacer grandes cosas. La pregunta es, ¿vas a seguir lamentándote por lo perdido? ¿Vas a seguir aceptando que tu condición es la que es? ¿Vas a seguir diciendo, bueno, pastor, yo soy así? Esta es mi vida, este es mi carácter, esta es mi familia. No me casé con la mejor mujer, no me casé con el mejor marido. No tuve los hijos que soñaba, no tengo el trabajo que quería. ¿Está bien, no? No soy el cristiano que me gustaría ser. ¿Vas a quedarte con eso o vas a decidir creer y vas a decidir hacer con lo que tenés? ¿Está bien, no? Podés hacer mucho si decidís creer. Así que te invito a esto. Y te repetí varias veces la misma cosa, ¿no? Esto de creer, viste que la idea de la prédica de hoy es muy sencilla. Los que creyeron recibieron milagros. Bueno, pero esto que te repetí varias veces es lo que te tiene que entrar. A veces, para que a uno le entre algo en la cabeza, se lo tienen que decir muchas veces. Y hoy, acá, Eneas y los de Jope nos están diciendo que nosotros también podemos creer como ellos. Así que, creamos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque estás en medio, gracias porque tú respondes, porque Señor, la orden de sanidad, la orden de salvación, la orden de libertad ya ha sido dada y nosotros hoy podemos tomarla para nosotros. Señor, que esas decisiones de fe que son necesarias frente Señor, al desafío que viene del Espíritu,
nazcan en la vida de cada uno de mis hermanos. Que esas decisiones de fe sean las nuestras. No queremos mirar ya a otros creyendo y recibiendo de ti. Queremos ser nosotros los que vivan esa experiencia maravillosa de poder ver los cielos abiertos y la mano de Dios actuando a nuestro favor. Señor, que muchos también sean inspirados por nuestra fe y que al ver lo que tú haces en nosotros, ellos decidan creer. En el nombre de Jesucristo, Señor, mira todas las cosas que una vez vivieron pero se han muerto. Mira aquellas cosas que quedaron paralizadas. Señor, mira la vida que hemos perdido. Te ruego que hoy haya oportunidad para recuperarla. Señor, para recuperar la alegría, para recuperar, Señor, las ganas de vivir, para que la depresión no siga ganándonos la batalla. En el nombre de Jesucristo, hoy estamos aquí delante tuyo y tomamos la decisión de creer. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Amén, amén. Vamos a creer. Y pensando en esto de seguir creyéndole al Señor y de seguir cambiando y de abrirnos a los milagros del Señor, te invitamos el miércoles a las 21 horas, como siempre, a que participes con nosotros de nuestras charlas por Google Meet, ¿sí? Nuestros grupos de encuentro. Media hora antes, no sé por qué dije 20:30 o media hora antes, ¿no? Como quieras ponerlo, vamos a estar orando juntos. Allí traemos nuestros pedidos de oración y le creemos al Señor. ¿Está bien, no? Nadie que vaya a orar junto con nosotros vaya así desanimado y sin fe. Vayan creyendo y el Señor va a actuar, ¿sí? Y va a responder. Así que adelante, ¿sí? Te esperamos esta semana. Y bueno, te mandamos un saludo enorme, un abrazo grande de parte de la familia Noval, de Laura, de mis hijas y mío también. Y bueno, Dios te bendiga.